Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estemos con todas las energías puestas para iniciar un nuevo tema que en este caso hoy nos convoca un tema que siempre se habla, siempre se comenta, se informa generalmente en forma mensual y anual, que es el tema de la inflación. Es parte de la conversación cotidiana o de lo que se escucha y queremos profundizar sobre este concepto que en algunos casos se ha comentado que es algo psicológico, no lo es, que es algo imaginario, tampoco, es algo que sí se puede medir y que para la economía es fundamental porque es un indicador que puede ser muy peligroso si no se mantiene controlado. Hoy partimos entonces con este tema, la advertencia inflación. Antes de comenzar, obviamente le pedimos que se suscriban a nuestro canal y si ya estás suscrito, pon me gusta y si no estás suscrito, suscríbete y pon me gusta. Esto nos permite llegar a más personas que quieran aprender de economía y finanzas. Comenzaremos a traer temas de interés, temas cotidianos, temas que se conversan y que muchas veces se desconocen, casos, historias, problemáticas e impacto de estos conceptos en nuestro día a día. Así que desde ya muchas gracias por suscribirte y también por poner me gusta. La inflación. La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios, no solamente de bienes, sino que también de todos los servicios que se transan en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente este periodo se toma mes a mes y este mes se compara con respecto al mes anterior. Ejemplo, si el porcentaje nos indican que aumentó en un 1% la inflación en enero, de un determinado año, bueno, ese porcentaje es comparado a enero del año anterior. Y todos los meses se va evaluando el porcentaje de aumento de los precios comparado al mes anterior. Y así se suman después todos los meses y se da la inflación, que sería la inflación anual. Fundamental a tener en cuenta que en forma general o normal es que los países tengan una inflación entre un 2 y un 3%, dependiendo obviamente del historial del país. Y este 2 o 3%, ¿cierto? Debería ser la inflación anual. Pasado este porcentaje ya empieza como a preocupar o puede ser que implique tomar medidas tanto monetarias como políticas, económicas, para mantener controlado este indicador. Tipos de inflación. Vamos a analizar que uno de los tipos de inflación más comunes es clasificarla de acuerdo a su magnitud. Tenemos inflación moderada, galopante e hiperinflación. La inflación moderada es un aumento lento y esto es sumamente importante porque tenemos aumentos que son muy rápidos, cada 15 horas, cada 10 horas aumenta la inflación. En este caso es un aumento lento y predecible de los precios. Generalmente cuando es inflación moderada es un dígito anual. En cuanto a la inflación galopante, es un aumento ya que empieza a ser más acelerado, generalmente cada 24 horas empieza a haber un aumento de los precios, esto ya empieza a preocupar y sobrepasan los 2 o 3 dígitos anuales. Y la hiperinflación, que es un aumento extremadamente rápido, hemos visto casos que se duplican los precios cada 10 horas, cada 15 horas, eso es hiperinflación, y este aumento que empieza muy rápido en los precios puede llegar a superar fácilmente el 50% mensual. Obviamente que el anual va a ser mucho más. Según sus causas, tenemos diferentes tipos también de inflación y esto es fundamental a tener en cuenta porque cada causa puede provocar un impacto, ¿cierto?, en la economía y también va a orientar a qué medidas se tienen que aplicar para controlar esta inflación. Una de los impactos más importantes y el más recurrente es una inflación que está relacionada con la demanda.
El exceso de demanda agregada provoca esta relación con la oferta de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dentro de la demanda agregada sabemos que están el consumo, que está afectando los precios, a eso me refería, el consumo, la inversión, la exportación, la disminución de las importaciones también puede afectar el impacto de la inflación, y también el gasto público. Entonces tenemos consumo, que es el consumo de todos nosotros, que también va a impactar. Ejemplo, en diciembre se espera que tal vez la inflación aumente un porcentaje porque está aumentando este consumo debido a que es Navidad o Año Nuevo. También tenemos el impacto del gasto público. A medida que más aumenta el gasto público, también puede afectar y tener un impacto en los precios y en la inflación. Otro impacto fundamental es la inversión. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, todos los elementos que están afectando el impacto de la inflación. Si muchos bienes se llevan a exportar, obviamente también puede afectar el precio. La inflación por costos, esto es en relación directamente con costos productivos. El salario, aumenta el salario, hay un impacto en el salario, en las materias primas, en el valor de la energía. Todo eso se traslada al final en los precios finales que paga el consumidor. Por lo tanto, también un impacto de los costos puede afectar en la inflación. La inflación estructural, que es una de las que más preocupa y en la que más cuesta tratar, es en relación con la estructura misma productiva del país y que muchas veces está relacionado con cuellos de botellas, con ineficiencias productivas, con burocracia. Muchas veces hay procesos productivos llenos de burocracia que aumentan los costos. Eso es inflación estructural y que por lo tanto puede costar un poco más porque tiene un impacto de toma de decisiones mucho más potentes. La inflación importada, los precios vienen ya con un alto precio y se importan. Esto se vio mucho con la crisis de contenedores en plena pandemia, porque los contenedores quedaron en puertos y costaba mucho retirarlos por efecto de que a veces habían cierres de puerto. Por lo tanto, quedaron los contenedores ahí insertos en puerto y provocó que este impacto de la falta de contenedores aumentara los precios y los consumidores al final tuvieron que asumir este efecto de crisis de contenedores. Pérdida del poder adquisitivo, el dinero vale más porque hay mucho dinero circulante y por lo tanto cada vez el dinero va a valer menos, tiene menos valor y por lo tanto tengo que adquirir más dinero para comprar algo. La redistribución de la riqueza en que los acreedores pierdan y los deudores ganan. La incertidumbre económica en general provoca, ya sea por el hecho especulativo, la gente empieza o los consumidores empiezan a acumular más, ya sea bienes, servicios, como también las empresas, y esto puede provocar un aumento de precios. Deterioro del tipo de cambio, que también en muchos países lo hemos visto, que la moneda se empieza a depreciar frente a otras monedas. Consecuencia de la inflación, está algo muy claro. No es algo que sea psicológico, es algo que sí se puede medir. Y se puede medir y se puede enfrentar y experimentar a cada instante. Sí te afecta en el salario y también te va a afectar en cómo te cunde tu ingreso familiar. Vas a llegar a un negocio o a un supermercado y te vas a dar cuenta que cada vez te alcanza menos el dinero que tú tienes y que cada vez está todo más alto en los precios. Si a esto le sumamos casos históricos como que el precio se llega a duplicar cada 15 horas, cada 20 horas, claramente lo vamos a ver el impacto profundo que se puede provocar en la familia. Por lo tanto, vamos a ver que estos precios sí empiezan a aumentar. Muchas veces hemos visto casos en algunos países que a medida que están en el supermercado ya empiezan a aumentar los precios. Es algo que se han visto en otros países, en varios países también cuando hay puntualmente una crisis. Vamos a analizar dos casos que se han visto en la historia y que son dignos de destacar porque muchas veces uno se olvida el impacto de la inflación y lo grave que puede ser. De repente puede venir una inflación que empieza a mostrar signos de aumento, pero se vuelve en forma exponencialmente grave. Caso de Hungría, 1945 a 1946. El récord histórico lo podemos ver aquí, caso de Hungría.
después de la Segunda Guerra Mundial, la economía húngara quedó devastada. Ahí vemos también un impacto en la estructura productiva. La producción se desplomó, la escasez de alimentos era generalizada y la infraestructura estaba destruida. Se considera la hiperinflación más grave jamás registrada en la historia económica, de lo que por lo menos hasta ahora se ha registrado. En julio de 1946, la tasa de inflación mensual alcanzó un asombroso 45.900 billones, ¿cierto?, de por ciento en aumento. Calculen lo que implica esto. Es un porcentaje, así que calculen cómo esto se inflaron los precios en forma histórica. Los precios se duplicaban cada 15 horas hasta alcanzar ese grave aumento. Esto implica obviamente un impacto social, económico, productivo. Impacta a las familias, provoca hambruna, impacto en el adulto mayor, en los niños y principalmente también en mujeres embarazadas. Posteriormente impacta en general a toda la sociedad. La moneda, que era el pengo en ese entonces, se volvió prácticamente inútil. La gente recurre al trueque y al uso de monedas extranjeras. La economía se paralizó y la población sufrió graves penurias. ¿Cuál es la solución? Se implementó una drástica reforma monetaria. Hay que sacar todo este dinero circulante para que se pueda o cambiar la moneda a una moneda más creíble, más potente, más sólida. En este caso se cambia a otra moneda y que estaba respaldada por oro y divisas para darle mayor credibilidad y mayor fuerza. Además, se aplicaron políticas fiscales y económicas para estabilizar la economía. Tenemos el otro caso, un caso un poco más reciente, 2007-2009, en plena crisis subprime. Recordemos que la crisis subprime es en el 2008. Tenemos aquí el caso de Zimbabue, que ya comienza antes de la crisis subprime, empieza este caso. Es una combinación, este caso, de políticas económicas erróneas, graves, porque cada vez que se comete una política económica puede tener un impacto inflacionario, corrupción, sequías, que también va a afectar el ente productivo, sanciones internacionales que condujeron a una hiperinflación devastadora. En noviembre del 2008, la inflación mensual se estimó en 79.600 millones de por ciento. Millones de por ciento, es decir, altísima. Los precios se duplicaban cada 24 horas. El dólar de zimbabuense se volvió inservible. ¿Sí? Aunque se tuviese esto, no tenía casi ningún valor. La gente recurrió al uso de monedas extranjeras, principalmente el dólar de Estados Unidos, y contrajo la economía en su completa estructura. Se vio drama poblacional, hay una grave crisis humanitaria. El gobierno opta por abandonar este dólar zimbabuense, que ya no tenía ningún valor, no tenía ningún tipo de credibilidad en el 2009, y adopta una nueva moneda extranjera. Generalmente en estos casos, ¿qué se sugiere? Pasar a un tipo de cambio fijo o dolarizar. Dolarizar es pasar a una moneda extranjera que tenga un valor, que sea rápido de aplicación y que pueda contrarrestar este tipo de inflación. Posteriormente se introdujo una nueva moneda. Fíjense que primero se dolariza, luego se pasa a una nueva moneda, pero la economía sigue enfrentando nuevos desafíos, es decir, no fue posible sacar este impacto inflacionario tan fácilmente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en relación a la inflación? La hiperinflación es un fenómeno que es devastador y es totalmente preocupante. Es por esto que los economistas, dos signos que miran en forma rápida y precisa es el Producto Interno Bruto y el efecto inflacionario. Si hay aumento del Producto Interno Bruto, pero hay aumento inflacionario, entonces hay algo que hacer, hay que revisar, hay que analizar. Generalmente se espera que haya un aumento de la productividad, pero no afecte el efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque la inflación y la hiperinflación en general te puede provocar graves problemas y consecuencias sociales, desde la hambruna a muertes en general por problemas de desabastecimiento, problemas de crisis sanitaria, problemas de hambruna, etc., a tener estructuras productivas totalmente destrozadas y que va a costar años recuperarse.
Y también sus causas suelen ser una combinación de varios factores, monetarios, corrupción, problemáticas de aplicaciones de políticas económicas mal hechas, etcétera. Pero generalmente es porque hay una emisión excesiva de dinero y provoca problemas estructurales, shock externos, inestabilidad política, serios problemas con tu moneda en general, que van a provocar en general que retires esta moneda circulante y pases a dolarizar rápidamente o a tener un tipo de cambio fijo que te permita inmediatamente intercambiar con una moneda extranjera. Bien, esto sería el tema de hoy y próximamente tendremos otro tema, esperemos que la próxima semana, en relación con tasa de interés. Vamos a ver casos que son gravísimos sobre la tasa de interés y el impacto que tiene la tasa de interés en nuestro día a día. Me despido, que estén muy bien.